buenas noches con todos. A nombre de Scotia Wealth y Scotiabank, les quiero dar la bienvenida y agradecer su participación en nuestro webinar, donde conversaremos sobre el impacto y las perspectivas para el mercado de renta fija. Mi nombre es Álvaro Gómez Sánchez, soy gerente principal de asesoría de inversiones y servicios patrimoniales en la unidad de Wealth Management en Scotiabank. Soy licenciado en Administración y Finanzas de la UPC y cuento con un MBA con concentración en finanzas por Emory University, Goizueta Business School. En esta ocasión me acompañan dos excelentes profesionales que además tienen muchísima experiencia en el mundo de las inversiones. Por un lado, tenemos el gusto de contar con la presencia de Daniel Morales, gerente de estrategia de inversiones de Scotia Wealth Management. Daniel es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en finanzas por London Business School. Además, tenemos la suerte de contar con la presencia de Daniel Arias, vicepresidente y account manager en PIMCO. Daniel tiene una amplia trayectoria en distintas empresas del sector de inversiones. Es economista de la Universidad de los Andes en Colombia y tiene una especialización en finanzas por la Universidad CESA. Estimados, ¿qué les parece si para comenzar el webinar vamos primero con Daniel Morales? Y Daniel, creo que nos serviría mucho a todos los que estamos aquí y me imagino que los clientes que están conectados tienen la misma curiosidad sobre cómo fue el desempeño de los mercados financieros en el 2021 y en particular el mercado de renta fija. Buenas noches a todos. Buenas noches, Álvaro, Daniel y a todos nuestros clientes que están conectados en este momento a este webinar. Y para responder tu pregunta, Álvaro, quería mostrar la siguiente diapositiva, que creo que va a ser muy gráfica para poder atender esta inquietud. El año 2021 en general no fue un año muy bueno para la renta fija, ¿no? Y tampoco el 2022. Fue un año donde la rentabilidad de la renta fija fue negativa en unos casos y en lo que va de 2022 viene siendo negativa también. Ahora bien, muchos clientes en esas circunstancias pueden sentirse un poco angustiados. Me imagino que muchos de los que están escuchándonos en este momento también tienen inversiones en fondos. A fondos y pueden haber percibido y visto en sus estados de cuenta que probablemente hay una desvalorización en sus inversiones. ¿Cuáles han sido las caídas máximas que se han dado en las inversiones en lo que le llamamos el mundo de renta fija investment grade? ¿Y qué es el mundo de renta fija investment grade? Es el mundo comprendido por todos los instrumentos de bonos, por ejemplo, deuda, emitidos por empresas de una buena calificación crediticia. Eso que significa que tienen una alta probabilidad de devolver el principal en los intereses que han prometido, ¿no? Como todo préstamo, esa es la idea de invertir en un bono, es como prácticamente hacerle un préstamo a una empresa o a un gobierno, por ejemplo. Entonces vemos que a pesar de que hay esta promesa de pagar los cupones, los intereses y el principal en su momento, igual cuando uno invierte un bono enfrenta ciertos riesgos, que los precios de los bonos se desvaloricen y dentro de un año pueden haber caídas importantes, como vemos aquí, ¿no? Caídas de más o menos 5% en algunos años, hasta 8%, como podemos ver en el año 2008, pero en promedio las caídas están alrededor de 3% en un año, que es la línea punteadita roja en el panel superior. El año pasado, la caída del mundo investment grade, es decir, el mundo global de los bonos que tienen esa calificación, fue alrededor de 2%. Sin embargo, dentro del 2021, como vemos en las rayitas azules que están más a la derecha, en el panel superior, la pérdida máxima, es decir, tomamos el punto más alto del valor de inversiones en bonos y el punto más bajo dentro de todo el 2021, que podría haber ocurrido, digamos, en julio, el punto más alto, y el punto más bajo ocurrió, digamos, en octubre, ¿no? Esa caída máxima fue de alrededor de 3%. Y lo que va en 2022 también tenemos una corrección similar, pero la buena noticia es que con la decisión de la Reserva Federal de hoy, prácticamente la mitad de esta pérdida se está revirtiendo. Había un rebote importante de mercados que lo vamos a comentar más adelante. Lo mismo podemos decir del mercado de deuda high yield, que está compuesto por los bonos de empresas que tienen una calificación crediticia menor. No necesariamente todas no van a pagar, no necesariamente todas van a caer en una situación de impago, pero tienen obviamente una fortaleza financiera
relativamente menor, más débil respecto del mundo que está arriba del panel superior en azul. Esto explica por qué las caídas año a año, como vemos aquí, son un poco más marcadas, ¿no? Ya no estamos hablando, vean ustedes por favor los ejes, de caídas de 0 a 10% en el panel superior, en el Mundo Investment Grade, sino ahora en el panel inferior vemos que los ejes están entre 0 y menos 20% aproximadamente, ¿no? Tienden a caerse mucho más, pero lo que hemos visto el año pasado y lo que vemos hasta ahora, que son las dos barritas rojitas de la parte derecha que corresponden al 2021 y 2022, son caídas bien modestas, bien moderadas, que están en línea con lo que se ha visto en las caídas históricas dentro de un año, para inclusive años buenos, positivos, normales para la economía global y para los mercados. Perfecto, perfecto, Dani. Creo que nos queda claro. Efectivamente, estas caídas o correcciones en el mercado de renta fija no son inusuales. Sin embargo, cuando nos juntamos con algunos de los clientes, siempre hay esta pregunta: ¿por qué se cae la renta fija? ¿No? Renta fija nos lleva a pensar en rentabilidad fija, en un instrumento sumamente estable. Y lo que tú nos estás mostrando ahora es que efectivamente, como la mayoría de activos financieros, estos también tienen correcciones. ¿Cómo entender que en algunos periodos la renta fija pueda tener rentabilidades negativas? Muy buena pregunta, Álvaro, y de hecho que es la duda que más embarga a varios clientes y a muchos que tienden a hacer un símil entre la renta fija y un depósito, ¿no? Un depósito por uno invierte un monto y es prácticamente imposible, ¿no? Que uno vea pues que el valor de ese depósito en el tiempo puede estar por debajo del agua, ¿no? Por debajo del valor inicial de inversión. Es algo que sería inconcebible, salvo pues que el banco donde se ha depositado el dinero entre en problemas. Entonces, para entender un poco por qué cuando uno arma un depósito esto no pasa y por qué cuando uno invierte en un bono, que también tiene esa promesa de pagar flujos a futuro, que son los intereses o los cupones, hay desvalorizaciones, vamos a hacer una analogía bien didáctica. Y para que todos nuestros clientes nos puedan entender, la analogía es la de una inversión en un inmueble, ¿no? Es la compra de un inmueble con fines de inversión. ¿Y qué tipo de inversión? Inversión con fines, con el objetivo, pues, de comprar la casa y alquilarla, porque ahí, digamos, está el flujo, ¿no? Entonces, digamos que nosotros como propietarios adquirimos un inmueble por $100,000 y logramos asegurar a un inquilino, luego, obviamente, de una revisión exhaustiva de su historial crediticio, ¿no? Y un poco viendo cuál es su trabajo actual, ¿no? Algunos hábitos de una entrevista previa, nos encontramos con un súper buen inquilino, ¿no? Que nos dice, yo le voy a pagar unos $1,000 de alquiler durante todo un año, ¿no? Entonces, uno compra el inmueble y durante 12 meses uno va a recibir flujos periódicos, literalmente mensuales, de $1,000 que van a permitir ir recibiendo este dinero para que de repente se pueda pagar el crédito hipotecario, ¿no? Eso es una estrategia que muchos de los clientes utilizan y es bien fácil de entender. Ahora, ¿qué puede suceder? Bueno, digamos que tomamos la decisión de hacer esto al inicio del año 2021. ¿No? Comienza el 2021 y tomamos la decisión de comprar un inmueble por $100,000, aprovechando que las tasas de interés están súper bajas en los bancos. Los créditos hipotecarios están súper baratos. Tomamos un hipotecario, compramos un departamento, lo alquilamos. Pero en el ínterin, digamos a la mitad del contrato, le hace mayo, junio del 2021, surge un evento inesperado, ¿no? La volatilidad política aumenta muchísimo, como de hecho aumentó en el año 2021. Y esto genera una preocupación en nosotros. ¿Y cuál es la preocupación? Uy, yo compré mi inmueble a $100,000. ¿Cuánto estará valiendo hoy? No sé, lo acabo de comprar hace pocos meses, ¿no? ¿Qué tal si se ha desvalorizado? Si estoy perdiendo plata, ¿no? Es la típica frase de nuestros clientes, que realmente no están perdiendo, pero se pierde cuando uno vende. Pero en realidad lo que estaría pasando, tal vez el temor es, se ha desvalorizado. ¿Cuánto valdrá? Hagamos el supuesto en esta historia que estamos creando, que nuestro cliente o esta persona o nosotros mismos que hemos entrado a este negocio, vamos donde un tasador. Y el tasador mira un poco la propiedad, mira cómo se están vendiendo las casas alrededor. Obviamente esas técnicas, metodologías son bien conocidas y nos dice, señor Daniel o el señor cliente, efectivamente su casa ya no vale $100,000, vale, digamos, $95,000. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Venderíamos el inmueble? ¿Tomaríamos esa decisión, digamos, de cancelar anticipadamente el contrato de nuestro inquilino? Decirle, no, señor inquilino, se ha caído el precio de mi vivienda, retírese, por favor,
¿no? No hay problema, digamos que no salga, que el inquilino se vaya sin pagar ninguna penalidad o no haya que compensarlo por una culminación anticipada de contrato de alquiler. ¿Ok? Retírese, es muy bueno, siempre ha cumplido, siempre paga en fecha y simplemente vendo la inmueble porque he visto que se ha desvalorizado en $5,000 en 4 meses. Yo creo que la respuesta que todos tenemos en la cabeza, de manera casi intuitiva, es que no habría forma alguna de pensar que vender el inmueble es una alternativa sensata, ¿no? ¿Y esto por qué? Uno, porque tenemos un muy buen pagador. Entonces, tenemos a alguien que nos está permitiendo recibir un flujo periódico constante, ¿no? Y casi certero, mientras esperamos que los precios de los inmuebles suban en el tiempo. Ahora, ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué tan probable es que los precios de los inmuebles suban en el tiempo? Bueno, creo que todos también intuitivamente tenemos en la cabeza de que no hay mejor inversión que la inversión en cemento. Las tierras, como sabemos, son escasas. La población siempre crece. Entonces, la demanda por propiedades y por tierra, por terreno, siempre crece y la oferta está fija, porque no hay más tierra, no a menos que colonicemos el mar. Bajo esa lógica, los precios de las viviendas siempre suben. Y la muestra de ello es este gráfico que nos muestra los precios por metro cuadrado en Lima metropolitana, que a pesar de todos los vaivenes que ha habido, que hemos tenido en el interín entre marzo del 2013 y casi el cuarto trimestre de 2021, hemos tenido la guerra comercial, hemos tenido, por ejemplo, más o menos en el 2014, 2015, los problemas en Europa. Recuerden que se habló mucho de que el euro se iba a desmoronar. Ya muy recientemente, en el 2021, inclusive hemos tenido esta preocupación por el tema político y de hecho con el gráfico se ve que hay una pequeña bajona en el precio por metro cuadrado promedio Lima metropolitana, ¿no? Pero la tendencia es inequívoca en Lima y en cualquier otra ciudad del planeta, ¿no? Los precios de las viviendas en el largo plazo siempre apuntan para arriba y esa desvalorización que hemos visto ya se debe haber recuperado incluso con la información más, más reciente, ¿no? Entonces, conclusión, no sería una buena idea venderlo. Perfecto, entendido. Y claro, Daniel, y entonces, y un poco resumiendo lo que tú nos comentabas, invertir en un bono es casi lo mismo que invertir en una propiedad o no lo estoy leyendo de la manera correcta. De hecho que sí, Álvaro, no son iguales, pero son bien parecidos. Y justo para esto voy a mostrar la siguiente diapositiva, ¿no? Que va a dejarnos de entender de manera más diagramada, más esquemática, cuáles son los parecidos entre ambos. En el primer caso, digamos, todo el panel superior, vemos cómo funciona un poco la inversión en un inmueble, con fines de alquiler, obviamente. En un periodo inicial, que es, digamos, esta rayita, estas flechitas que vemos, se realiza un pago, que es el pago por la compra del inmueble, por la adquisición del inmueble. Nos sale la plata. Luego entra dinero, siempre entra dinero. Digamos que entra dinero con solo las flechitas hacia arriba, que son los pagos periódicos de alquiler. Y hagamos un supuesto de que terminando el contrato de alquiler, se me ocurre que, ok, ya mi inquilino se retiró, no quiero volver a alquilar otra vez el inmueble, ya cumplió su función, lo vendo, ¿no? Y lo vendo por un precio que es potencialmente mayor, justamente apostando a esta tendencia alcista que tienen los precios de las viviendas, que es prácticamente una ley, ¿no? Como la ley de la gravedad, es más o menos una ley una ley no escrita que funciona en el mercado de bienes raíces, ¿no? Por otro lado, en el mundo de los bonos, la historia es bien parecida, en el sentido que si uno quiere comprar ese instrumento que te paga estos flujos periódicos, hay que comprarlo y pagar un precio inicial, que es el precio del bono. El símil sería el precio de la vivienda. En el interín, uno recibe cupones, ¿no? Recibe pagos periódicos, y estos pagos periódicos tienen un símil, es algo así como los pagos del alquiler. Y al terminar la vida del bono, uno recibe el capital de vuelta, el principal, que es lo que vemos en este grafiquito. A diferencia de la inversión en inmuebles, no hay predictibilidad sobre el precio del bien inmueble cuando uno lo venda. Puede estar 10% más alto, 15% más alto o solamente 2% más alto, ¿no? O probablemente esté un poquito más bajo y hay que esperar unos años más o unos trimestres más para que se vuelva a recuperar y esté por encima del agua, ¿no? En el caso de los bonos, uno sí tiene mucha predictibilidad sobre no solo los cupones, que eso es obvio, en el caso de un alquiler también hay predictibilidad, está escrito en un contrato el pago mensual, pero hay mucha predictibilidad sobre el principal, está escrito en piedra cuánto es el monto que uno va a recibir al final del bono, está escrito literal. Entonces ahí hay similitudes,
pero diferencias también que le dan ahí un matiz especial. Ahora, las otras diferencias vienen por los factores que impactan un poco en cada uno de estos elementos que hemos visto, tanto del contrato, de la estrategia de inversión en inmuebles con fines de alquiler y la compra de un bono. Veamos la parte superior, que nos habla un poco de cuáles son los factores que afectan la inversión en un inmueble para alquiler. El precio que yo pague y la evolución del precio del inmueble, ¿por dónde va a estar determinado? ¿Qué lo va a afectar? Lo va a afectar lo que sucede en el mercado de bienes raíces, ¿no? El mercado de inmuebles, ¿no? Lo va a afectar, por ejemplo, el crecimiento poblacional, la demanda por inmuebles, que va a estar determinada probablemente por las tasas hipotecarias. Si estas bajan, va a haber más demanda por inmuebles y la gente va a comprar más departamentos y probablemente eso lleve los precios al alza, ¿no? Entonces, el precio del inmueble, del departamento que uno compra, va a ser determinado por factores, digamos, macroeconómicos o si algo también demográficos, en cierta medida. Pero los flujos del alquiler van a estar determinados en última instancia por situaciones bien particulares, por lo que le pase a mi inquilino, ¿no? Entonces, no necesariamente por un factor demográfico, ¿no? Entonces, los flujos dependen de otros factores. Es la estabilidad laboral del inquilino lo que importa, ¿no? Y también uno podría decir, bueno, el carácter, la predisposición del inquilino a pagar. Puede tener todos los recursos del mundo, pero si de repente es un inquilino precario que es un poco irresponsable y no quiere pagar igual, ese es un riesgo también en este negocio, ¿no? Pero el bono, ¿qué factores tiene que determinan un poco los flujos que uno recibe? El precio del bono, que sería el símil al precio de la vivienda, que es el monto inicial desembolsado. ¿Qué lo determina? Lo determina los movimientos de mercado, lo que pasa en los mercados, ¿no? Si los mercados se ponen un poquito más inciertos, volátiles, los inversionistas se tornan un poquito más adversos al riesgo, venden todo y venden entre varios instrumentos, acciones y bonos. Y pasa pues con los bonos lo mismo que pasa con cualquier otro activo que se vende o cualquier otro producto que se vende en demasía, ¿no? Si la oferta de algo aumenta mucho más o muy fuertemente, el precio va a caer. Entonces, uno vende muchos bonos y los precios de los bonos caen por obvias razones. Es lo mismo que pasaría con el precio de los inmuebles si es que la gente está muy asustada y se desprende hasta incluso de sus propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué influye el precio? Lo que pase con los mercados globales. Y también lo que pase con la misma empresa, porque uno compra un bono de una empresa. Si uno ve que la empresa está deteriorándose, la empresa está entrando en problemas, ¿no? A la que le ha prestado el dinero, porque justamente el bono es lo que uno recibe en contraprestación cuando uno hace un préstamo a una compañía, en esencia. Esa preocupación de qué se traslada en una decisión de venta. Yo creo que esa empresa no me va a pagar, vendo el bono en anticipación. Y los flujos, ¿qué los determina? A diferencia de la inversión en inmuebles, que los flujos del alquiler eran determinados por otros factores, que eran los factores que tienen que ver con el inquilino, en este caso, los flujos del bono, todos son determinados por el mismo factor, la empresa misma. Es una sola empresa la que me paga el principal, una sola empresa la que me paga los cupones. Entonces, al final, es el mismo factor que afecta a los dos tipos de flujo. Excelente, excelente, Daniel, clarísimo y muchas gracias además por la explicación que ha quedado bastante clara. Creo que las diferencias, pero sobre todo las similitudes entre ambos tipos de inversiones han quedado graficadas de una manera muy buena. ¿Tú crees que podamos aterrizar un poco este análisis en un ejemplo real de un bono? Por supuesto, Álvaro. Y vamos a tomar un ejemplo que es bien paradigmático, que es el ejemplo de Microsoft. Todos conocemos a Microsoft, creo que no hay nadie que no conozca, no hay persona alguna en la faz de la Tierra que no conozca esta compañía, es súper conocida. Y una de las razones por las cuales es súper conocida es porque es una empresa que es titán en su sector, es un roble. ¿Qué tan roble es o qué tan fuerte es? Bueno, es tan fuerte y tiene una solidez financiera tan alta, ¿no? Que las clasificadoras de riesgo más importantes, que son las que le ponen, digamos, como que las estrellitas, ¿no? A las compañías globales y a los países, de acuerdo a qué tan buenos pagadores son o qué tanta capacidad de repago de sus deudas tienen, bueno, le ha puesto a esta empresa la calificación de crediticia AAA, que es la más alta que existe, o sea, es el mejor pagador del mundo. Las tres clasificadoras de riesgo más importantes coinciden en ello. Así de potente es Microsoft. Para que tengamos una idea de lo potente que es, el gobierno de Estados Unidos, que para muchos de nosotros y los que estamos en
en este webinar, consideramos que es el mejor pagador del planeta. Bueno, sí, pero no. O bueno, sí, pero no tanto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dos de las clasificadoras consideran que sí, es el mejor pagador del planeta, que son Moody's y Fitch. Le han dado un rating crediticio de AAA. Pero Standard & Poor's, desde el año 2011, le redujo el rating crediticio a Estados Unidos a AA+, que igual es muy bueno, es muy alto, pero no es AAA. Entonces, bajo esta métrica, podríamos decir que Microsoft es la entidad mejor, más sólida del planeta, incluso más que el gobierno norteamericano. ¿Esto por qué es importante? Porque vamos a ver cómo evoluciona el precio de un bono de Microsoft. Este bono de Microsoft va a vencer dentro de unos días, o sea, ya está a punto de vencer, ¿no? Y típicamente cuando una empresa emite un bono, siempre sale a un precio estándar, un precio de 100, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando fue emitido el bono, en el año 2015, lo vemos ahí, fue emitido con un precio de 100. ¿Qué pasó en el interín? A medida que los inversionistas comienzan a ver pues, que este bono luce muy bueno, muy atractivo, ¿no? Y de que además es una empresa súper potente, lo demandan en demasía, compran mucho este bono y hacen que el precio suba, que se ubique por encima de 100, ¿no? Luego hay un evento de mercado que la Fed inicia el retiro de la liquidez, más o menos lo que está pasando hoy, ¿no? Anuncia que la Fed que va a comenzar a subir sus tasas de interés y hace que el precio de este bono caiga y vuelva a 100 otra vez. Nuevamente sube, se ubica por encima de 102 previamente. Viene la guerra comercial, que es este enfrentamiento, digamos, económico que hubo entre China y Estados Unidos con una imposición mutua de aranceles y de medidas pararancelarias que terminaron generando un montón de ruido en el mercado en esos años. Recordemos los famosos tweets del presidente Trump que nos levantaban a veces tempranito con un anuncio de alguna medida que afectaba a una empresa como Huawei, ¿no? O aranceles a los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que generó que este bono de la mejor compañía del planeta, y eso lo quisiera reiterar, es la empresa más segura del mundo para todo fin práctico, no valga 100 como se compró al inicio. Uno esperaría pues que no hay forma que esto valga menos de 100. Nadie va a ser tan loco para vender este bono. Bueno, durante ese periodo, el bono transitoriamente tuvo una desvalorización de hasta -2 o -3%. Y lo repito, pues es importante verlo. Es el bono de la empresa más segura del planeta que enfrenta una desvalorización transitoria de casi 3%. Este evento, como casi todos los eventos en la historia, son transitorios y el precio recupera su tendencia alcista, sube muchísimo. Con el COVID, esa tendencia tiene pues una especie de blip, ¿no? Un pequeño periodo donde cae, se recupera y luego lentamente regresa a 100 otra vez, ¿no? Sube mucho este precio porque la gente se asusta, los inversionistas se asustan y comienzan a comprar bonos de compañías seguras, hacen que el precio de Microsoft suba un montón, pero no queda otra, el precio va a volver a 100 siempre, siempre vuelve a 100 y de hecho a pocos días va a volver a 100 también, ¿no? Que lo vemos ahí, esa tendencia lenta, ¿no? ¿Esto que nos enseña? Que los instrumentos de renta fija, los bonos, como vemos aquí, tienen esta característica de que pueden tener fluctuaciones transitorias y desvalorizaciones, pero que entre el momento que se emiten y hasta que vencen, comienzan en 100, terminan en 100. Así de simple, ¿no? Esa es como que una ley de la gravedad, ¿no? Como la ley de la gravedad que se cumple, ¿no? Salvo una condición que la vamos a discutir en un momento. Y le pasa incluso al bono de la empresa más segura del planeta, que enfrenta desvalorizaciones de hasta 3% durante su vida, pero que si uno se queda y espera, un inversionista, ¿qué va a recibir? Sus cupones. Microsoft tiene esta capacidad, una caja impresionante, una capacidad financiera que obviamente no va a dejar de pagar sus intereses a sus tenedores de bonos. Y el cliente que hubiera comprado este bono en el 2015 hubiera recibido prácticamente de forma inequívoca y segura todos sus cupones durante todo ese periodo de tiempo y su bono hubiera regresado a 100 sin ningún problema, ¿no? Sin tener que venderlo con una pérdida, por ejemplo, en el año 2018, lo cual hubiera sido un error. Excelente, Dani. Creo que ejemplifica muy bien un poco esta tendencia de los bonos que puede su precio fluctuar por encima o por debajo del valor nominal, pero en la medida que la calidad crediticia del emisor se mantenga, va a terminar, ¿no? Cerca de su fecha de vencimiento, de vuelta en el valor nominal. Ahora, Daniel, tratando de
de tomar una posición un poquito más ácida, ¿no? Y yo sé que esta pregunta puede ser un poco más complicada, pero dentro de todo lo que nos has podido comentar, ¿qué evento o qué señal podría llegar a hacerte pensar que es momento de salir o de reducir las posiciones en renta fija? Muy buena pregunta, Álvaro, ¿no? Porque hasta estas alturas de la presentación probablemente muchos clientes se lleven la idea de que es casi imposible que un bono nunca no, deje de pagar, ¿no? Que es una inversión 100% segura siempre y en todo momento del tiempo. Y la respuesta es que la razón, volviendo un poco a la discusión de los inmuebles, es ¿qué nos llevaría a vender? Antes de responder la pregunta de los bonos, ¿qué nos llevaría a vender el inmueble? Probablemente que el inquilino sea un mal pagador, ¿no? Porque si tengo un inmueble que está desvalorizado en 5% y adicionalmente tengo un inquilino que no me paga y es precario y se va a quedar en el inmueble por muchos años, obviamente cuando yo quiera vender el inmueble, nadie me va a pagar lo que le pagan a cualquier otro inmueble desocupado, porque tiene un inquilino precario que está ahí y no se quiere ir, hay que sacarlo por un juicio. Entonces, si ese es el caso, probablemente yo estaría pensando ya en iniciar pues algún proceso legal para vender pronto este inmueble y salir rápido, ¿no? Esa es más o menos la idea con el mundo de los bonos, ¿no? Que lo que me llevaría a vender un bono, y verdaderamente con mucho interés, con mucho ahínco, probablemente sea el hecho de que yo vea que las empresas, digamos, en el caso anterior, que es casi imposible, pero es el ejemplo que hemos usado en este webinar, que Microsoft pierde esta capacidad de percibida de que me vaya a pagar mis cupones y me vaya a devolver mi principal al final. Si yo tengo dudas de que la empresa de la cual he comprado un bono me vaya a depositar mis cupones en el futuro cercano o que me pueda devolver el capital, entonces existe un riesgo de crédito, de que no cumpla su promesa de pago, ¿no? En los montos y fechas establecidas. Si ese es el caso, uno ya debería ir pensando seriamente que de repente lo mejor es vender el bono, incluso realizando una pérdida, ¿no? Es esa desvalorización, transformarla en pérdida vendiéndolo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vemos hoy en el mercado de bonos en general como para darnos esa idea, ¿no? Si es que vemos algún tipo de deterioro de la salud crediticia de las empresas que genere esta justificación para vender los bonos y no pensar que esta desvalorización que vemos hoy es transitoria, sino que de repente es estructural y que realmente es un reflejo de que las empresas están mal, ¿no? La buena noticia es que no vemos señales de mala salud. Esto lo vemos en este gráfico que nos muestra el monto de bonos en el mercado norteamericano de estos high yield que había comentado, que son estos bonos de empresas que tienen un rating crediticio relativamente más bajo, que son relativamente más débiles. Vemos que el monto de bonos que entran en default, que estas empresas que están en problemas y que dicen no cumplo, no pago, simplemente dejo de cumplir mis promesas, ese monto hoy está en niveles mínimos históricos. Difiere mucho de lo que vimos en la pandemia, miren ustedes, ¿no? Que se ve este pico gigantesco. Entonces, una señal de que hay mucha salud en el mercado de bonos norteamericano. Lo otro es, ¿qué están viendo las clasificadoras? ¿No? Las clasificadoras de riesgo son estas empresas que tienen por labor analizar a cada una de las empresas que emiten bonos, las miran y le ponen estrellitas, le ponen una clasificación, ¿no? Algunas le dicen, te voy a subir, te voy a poner más estrellitas, a otras le dicen, te voy a quitar estrellitas. Cuando le ponen más estrellitas, es decir, hacen un upgrade crediticio, le mejoran la calificación, eso es una buena noticia, significa que la empresa se está volviendo más sólida. Cuando bajan las estrellitas, es una mala noticia, significa que hay una tendencia a la debilidad. ¿Qué nos muestra este gráfico? Nos muestra el ratio entre las mejoras crediticias que las clasificadoras le dan a las empresas norteamericanas versus las reducciones de rating crediticio, ¿no? Ese reconocimiento que las empresas no están bien. ¿Y qué es lo bueno? Que a medida que pasa el tiempo, y esto sigue hasta incluso marzo, que es lo que vemos en esta información, hasta el 9 de marzo, hasta hace 2 días, hasta el 10 de marzo, de hecho, hasta hace poquito, que las clasificadoras están dando 4 veces más mejoras de rating crediticio respecto de reducciones de rating. Es decir, hay una tendencia gigante de mejora sustancial en la calidad crediticia de las empresas. Eso es muy positivo. Estamos con un reconocimiento que la salud no solamente es buena, sino que está mejorando más todavía. Y unos indicadores más que nos pueden dar luces sobre la salud crediticia de las empresas son estos dos que mostramos a continuación. En el panel de la izquierda, ¿qué vemos? A ver, ¿qué debería haber yo para saber que las empresas tienen esta capacidad para pagar las deudas?
probablemente que estén generando muchas utilidades. Porque si hay muchas utilidades, están generando bastante cash, ¿no? Luego de deducir los pagos que tengan que hacer las empresas, sean estos lo que tengan que ser. Entonces, queda dinero para pagar deudas, ¿no? Y me van a pagar. Eso está muy bueno. Y eso lo vemos en la raya celeste del gráfico de la izquierda, que nos muestra el famoso EBITDA, que es punto más, punto menos utilidades, ¿no? Y vemos que esas utilidades de las empresas del mercado, del segmento de mercado más débil, en teoría, que es el mercado high yield, supuestamente es el más débil, en teoría es el que tiene menor solidez crediticia, estas utilidades están en máximos, tienen un crecimiento bien significativo respecto del año pasado, ¿no? Y lo otro es el apalancamiento, que también me haría dudar de que las empresas pueden cumplir un pago que tienen conmigo. Bueno, que se estén endeudando con muchas otras personas y que como tienen muchas deudas, ya no me van a cumplir con mi pago, porque van a terminar ahogadas de deudas y después no me pagan a mí. Entonces, es importante ver el famoso endeudamiento, nivel de endeudamiento que lo vemos en la raya de color mostaza, en el gráfico a la izquierda, que ha bajado de manera muy significativa, bien marcada, ¿no? Incluso con pandemia y todo, que eso es súper relevante. Y en el gráfico de la derecha vemos el resultado de la combinación de estos dos gráficos. Es decir, si una empresa, digamos una familia, gana 20,000 soles al año, ¿no? Al mes, perdón. Deduciendo impuestos AFP, son 14,000 soles, por decirlo de alguna manera, y tiene que pagar una cuota de un crédito por 3,000 soles, uno diría, a ver, el ingreso que tiene esta familia, ingreso neto de esta familia, es más o menos cuatro veces, hasta 5 veces aproximadamente, lo que tiene que pagar de cuota. Esa relación entre lo que queda de sueldo neto versus la cuota es lo que mostramos aquí para el caso de empresas high yield, que es el famoso ratio de cobertura de intereses, que es grandote, ¿no? Vean ustedes cómo ha subido de manera significativa y a pesar de la pandemia y este niveles por encima de los niveles pre-COVID. Y esto lo han identificado muy bien ya inversionistas en el mundo del high yield, que están volviendo, y lo vemos aquí en el flujo de dinero que está entrando a los instrumentos de high yield, que ven que los precios de los bonos están muy golpeados, pero la salud crediticia, que al final ya hemos visto en este webinar es la principal razón por la cual uno debería estar invertido en bonos, está muy sana. Entonces, es una oportunidad de entrada y se ve que los flujos se están recuperando. Están entrando nuevamente flujos al mercado y es una muy buena noticia que debería ser incluso una oportunidad de entrada para muchos de nuestros clientes para las semanas siguientes. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por tu exposición. Creo que nos has ayudado a que muchas de las ideas más importantes sobre las inversiones en instrumentos de renta fija nos hayan quedado bastante más claras. Pasamos ahora a conversar con Daniel Arias, que nos acompaña de parte de PIMCO. Daniel, sabemos que hemos tenido algunos meses retadores para el fondo PIMCO Income, que es el subyacente principal del Scotia Fondo de Fondos Distributivo Investment Grade. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el desempeño del fondo en el año 2021? Claro que sí, Álvaro, y primero que todo, muy buenas noches a ustedes, al equipo de Scotia. Muchas gracias por la invitación. La verdad que nos sentimos muy contentos de acompañarlos nuevamente en un webinar como estos. Y bueno, me encantó la presentación de Daniel Morales, mi tocayo, porque fue muy didáctica y creo que dio muchas herramientas para que todos los clientes tengan un mayor conocimiento de algunas de las cosas que les vamos a conversar ahora. Efectivamente, como lo mencionas tú, el año 2021 fue un año retador, diría yo, para la renta fija en general, por varias razones, pero te diría que principalmente porque hubo movimientos importantes en los niveles de tasa de interés en el mundo que generaron que los precios de los bonos, tanto en las categorías de más alta calidad, como mencionaba Daniel, como en las categorías de menor calidad, cayeran a nivel generalizado, se redujeran, por supuesto que en diferentes magnitudes, pero con algunos niveles similares en algunos casos. Entonces, déjenme mostrarles un poco, y perdón que me paso algunas diapositivas adelante, cómo se ven un poco los movimientos de los precios. Entonces, Daniel comentaba que los negocios en los bonos
un poco se comportan de una manera segura en la medida en la que uno pone una plata, recibe unos cupones de vuelta y al final le entregan a uno la plata que uno había puesto en un principio. Pero él comentaba que en el entremedio, mientras uno llega hasta ese plazo que puede variar en el tiempo dependiendo de lo que uno haya pactado en un inicio, esos precios se van moviendo. Y una variable que hace que esos precios se muevan en el tiempo, por supuesto, es las tasas de interés, porque si recuerdan la explicación que comentaba Daniel, al final cuando uno hace un negocio y compra un bono, lo que está esperando es flujos a futuro, pero uno quiere saber cuánto valen esos flujos a futuro en el presente, porque al final lo que a uno le importa saber es hoy en día cuánto vale lo que yo voy a recibir. Y la manera en la que se calcula cuánto valen esos flujos futuros en el presente, como en cualquier otro negocio en el mundo, es por medio de un descuento de esos flujos usando una tasa específica. Y en la medida en la que las tasas de los mercados, las tasas de los bancos centrales de referencia, etcétera, se van moviendo, pues los valores de esos flujos traídos a valor presente también se van moviendo. Y por lo tanto, cada vez que uno tiene aumentos de tasas de interés en los mercados, típicamente lo que ve es que los precios de los bonos, como mostraba Daniel en sus diapositivas, tienden a bajar de niveles y en algunos casos pueden bajar de ese nivel de 100, que era el nivel en el que uno al principio había pactado el negocio. Y lo que pasó en el año 2021 fue justamente eso, que hubo un aumento importante de las tasas a nivel generalizado en los mercados, causado principalmente por una expectativa de que posiblemente ya los bancos centrales en el mundo y especialmente en el mundo desarrollado, pero también en los países emergentes, iban a empezar a subir las tasas de interés con el fin de combatir un panorama de inflación que se veía un poco más incierto y donde estábamos viendo algunas presiones de precios al alza. Y esa reacción de los mercados de anticipar esas subidas de tasas de los bancos centrales, pues generó desvalorización en algunos de los bonos. Y les estoy hablando desde los bonos más seguros en el mundo, como son los bonos del Tesoro en Estados Unidos, hasta los bonos de países emergentes en Latinoamérica, que por supuesto normalmente tienen una calidad de crédito, como lo mencionaba Daniel, menor a la de un bono que emita el gobierno de Estados Unidos. Entonces, consecuencia de estos movimientos que hubo en el 2021, muchos sectores de la renta fija internacional, incluidos segmentos de la renta fija latinoamericana, tuvieron desvalorizaciones en los diferentes sectores. Y en muchos casos, los clientes durante el año 2021 vieron en sus extractos que sus inversiones en renta fija en Perú o sus inversiones en renta fija en Estados Unidos momentáneamente estaban perdiendo valor. Nuestro fondo, el PIMCO Income, y perdón que me adelanto otras diapositivas más, nuestro fondo, el PIMCO Income, fíjense que en el año 2021, a diferencia de muchos índices de renta fija internacional y renta fija latinoamericana que estaban perdiendo valor durante el año, logró cerrar el año positivo, un poco más de 2% positivo en dólares. Y esto tiene que ver mucho con la manera en la que el fondo invierte y se posiciona en el tiempo. Y solo para recordarlo muy rápido, este es un fondo que puede invertir en todos los segmentos de la renta fija internacional, es decir, desde bonos americanos del Tesoro hasta bonos emergentes, soberanos y corporativos, y lo puede hacer de una manera bastante flexible, es decir, puede ajustar bastante rápido los posicionamientos del portafolio para tomar ventaja de las posiciones o de las oportunidades que se abren en los mercados a lo largo de un ciclo económico. Y esa flexibilidad que tiene el fondo le permitió a lo largo del 2021 navegar bastante bien ese aumento de tasas que estaba afectando a los índices que no tienen esa flexibilidad en los mercados de la renta fija, y eso le permitió irse posicionando a medida que iban subiendo tasas y cerrar el año pues con un 2% positivo. Así que la verdad que dentro de PIMCO nos sentimos bastante contentos de que, como decía Daniel, en un año que fue un año de bastantes retos para los mercados de renta fija, por las razones que ya hablamos, el PIMCO Income logró cerrar positivo y seguir esta tendencia histórica que ha tenido desde el año 2012, donde año tras año el fondo, independientemente de lo que esté pasando con el ciclo económico y de mercados,
ha cerrado siempre el año calendario con una rentabilidad positiva. Perfecto, perfecto. Daniel, muchas gracias y creo que también has graficado de manera muy clara esta relación que siempre mencionamos, ¿no? Inversa entre tasa y precio de los bonos, cómo efectivamente a medida que las tasas suben en anticipación a medidas restrictivas de los bancos centrales para combatir la inflación, los precios de los bonos tienden a corregir. Ahora, esa es una situación que se mantiene. Creo que muchos de nosotros hemos visto los titulares que han salido en las últimas semanas sobre los niveles de inflación particularmente altos en economías desarrolladas, ¿no? Como en los Estados Unidos. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que ahora existe además pues este otro gran factor que es el elefante un poco en la sala, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo ves la coyuntura actual para el mercado de renta fija y qué acciones crees que podría tomar el fondo de PIMCO, como tú bien has dicho, con esta flexibilidad que tiene para hacerle frente a la coyuntura? Claro que sí, Álvaro, muy buena pregunta y yo creo que acá podemos empezar quizás por nombrar algunos de los riesgos que nosotros dentro de PIMCO estábamos viendo para los mercados de renta fija y en general para la economía global cuando estábamos cerrando el 2021. Por supuesto que nunca tenemos la bola de cristal para saber exactamente todos los eventos que van a afectar la economía de los mercados a lo largo de un año, pero sí constantemente estamos revisando estos riesgos para hacer una mejor gestión de nuestros portafolios. Y lo que veíamos en un principio, como comentabas tú, era que veíamos tres riesgos principales para los mercados de renta fija. Uno de los riesgos era que hubiera mayores o nuevas variantes del coronavirus que afectaran las economías y que generaran cerramientos permanentes de la actividad económica y que eso deteriorara, por supuesto, lo que estaba pasando con la recuperación del ciclo económico. El segundo riesgo venía un poco más dado por temas inflacionarios, donde ya veníamos viendo que a causa justamente de esos cerramientos de algunas economías a nivel global, la inflación venía subiendo a lo largo del 2021, un poco presionada por esos cuellos de botella en las cadenas de producción y que quizás podía haber algunos choques adicionales durante el 2022 que generaran una inflación aún más alta de la que ya estábamos viendo. Y el tercer riesgo, por supuesto, era cómo los bancos centrales podían reaccionar en el caso de que efectivamente se diera una inflación más alta de la que estábamos previendo para el año 2022. Había un cuarto riesgo que no lo tenemos en esta diapositiva porque en ese momento no le asignábamos una probabilidad tan alta, pero lo estábamos monitoreando, y era que efectivamente hubiera algún conflicto geopolítico en Europa, porque desde diciembre ya empezábamos a ver algunos diálogos y algunos movimientos específicos en Rusia que nos daban señales de que posiblemente podía haber algo de escalamiento en algún conflicto en Europa del Este, pero por supuesto que no estábamos previendo que el conflicto llegara hasta los niveles que ha llegado. Ahora, dicho esto, una vez que se empiezan a materializar un poco más estos riesgos, porque surge el conflicto entre Rusia y Ucrania de manera más fuerte en febrero, se agudiza en la primera semana de marzo, como todos hemos visto en las noticias, y esto genera una reacción en cadena importante porque no solamente empieza a afectar los precios de algunos de los bonos, como comentábamos anteriormente, especialmente bonos de mercados emergentes y de menor calidad, o como decía Daniel Morales, high yield, sino que también empieza a generar unas presiones importantes en los precios de las materias primas, como lo hemos visto en las últimas 2 semanas. Y esos precios más altos de las materias primas empiezan a generar una reacción en el mercado donde todos los agentes empiezan a anticipar que posiblemente la inflación efectivamente va a ser aún más alta de lo que estábamos pronosticando y que por lo tanto los bancos centrales van a tener que subir tasas de una manera un poco más acelerada. Y es toda esta reacción que genera el conflicto, pues al final nos deja con un año en el cual nuevamente empezando el año, muchos sectores de la renta fija internacional están viendo desvalorizaciones porque todo este impacto que están recibiendo a causa de mayores tasas de interés y a causa de un deterioro en el valor agregado o los spreads que generan estos
estos distintos papeles, tanto de mercados emergentes como de crédito corporativo, pues han hecho que los precios de algunos de estos bonos estén un poco más bajos y los inversionistas vean en sus extractos rentabilidades negativas en lo corrido del año. Ahora, el fondo PIMCO Income, por supuesto que en el año corrido no ha sido necesariamente inmune a estos movimientos y vuelvo a la diapositiva que tenía anteriormente para ver esas barritas como nos muestran efectivamente que el fondo en el año corrido viene levemente negativo, pero muy importante resaltar que versus su índice de referencia, que es la barrita verde que tenemos acá, que es un índice que refleja los papeles de más alta calidad de renta fija en el mundo, es decir, tesoros americanos y algo de compañías de grado de inversión como Microsoft, un ejemplo de lo que mencionaba Daniel. Fíjense que incluso ese que es el índice de más alta calidad en la renta fija internacional, en el año corrido ha caído cerca de un 2% a corte de enero. Mientras que nuestro fondo venía un poco menos negativo que eso. En lo corrido del año, efectivamente, hemos seguido viendo algo de mayores valorizaciones en la barrita verde y algo de mayores desvalorizaciones en la barrita azul a causa del agudizamiento del conflicto. Pero lo importante mirando hacia adelante es que gracias a que este fondo es un fondo flexible y es un fondo que se puede acomodar de manera bastante rápida, pues es un fondo que nos lleva a poder tomar las oportunidades de inversión que se están abriendo en el corto plazo para poder capitalizarlas en mejores retornos futuros. Y les muestro esta diapositiva simplemente para explicarles que de todos los sectores en los que nosotros invertimos en este fondo, fíjense que tenemos tres grandes grupos. Los sectores de color azul, que son los sectores de más alta calidad de la renta fija internacional. Siguen los sectores de color verde, que son los sectores que tienen alta calidad porque son calificados por las calificadoras como investment grade, pero que tienen un poquito más de riesgo que los papeles en el sector azul. Y después seguimos con los sectores del color rojo, que son los sectores que las calificadoras de riesgo típicamente los califican como menor a grado de inversión, es decir, que tienen menor calidad de crédito, pero que a su vez típicamente también son los que mejor tasa ofrecen, justamente porque el inversionista pide o demanda esa tasa más alta, dado que el papel tiene una calidad de crédito más baja. El portafolio hoy en día está bastante balanceado entre los tres segmentos, pero lo que hemos hecho en el corto plazo para poder aprovechar oportunidades de inversión en los mercados, dada esta coyuntura de crisis geopolítica, es reducir en el margen posiciones que tenemos en los colorcitos rojos, es decir, tomar utilidad en algunos bonos high yield y en algunos bonos de mercados emergentes donde creemos que puede en el corto plazo haber un poquito menos visibilidad de los retornos a futuro y por lo tanto nos salimos un poquito de ese tipo de sectores y rotamos hacia sectores donde tengamos mayor visibilidad del retorno hacia adelante y donde sintamos que son sectores de mayor calidad y que nos dan un poquito más de tranquilidad en el corto plazo. Algunos de esos sectores son bonos del Tesoro americano, son bonos indexados a inflación, que justamente esos bonos indexados a inflación se favorecen cuando las inflaciones están aumentando, y son también titularizaciones hipotecarias, que son bonos que nada tienen que ver con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, porque están principalmente atados al sector de vivienda en Estados Unidos, que es un sector que viene andando muy bien y que por lo tanto nos hacen sentir que esos flujos hacia futuro que mostraba Daniel en sus diapositivas, pues tienen una certeza mucho más alta que algunos otros sectores que pueden tener un poquito más de problemas en el corto plazo. Entonces, principalmente esas son las dos o tres acciones que hemos venido tomando en el portafolio para generar mejores retornos hacia adelante ante estas caídas que hemos visto de corto plazo. Primero, salir un poquito de esas posiciones, un poquito de menor calidad de crédito, tomar utilidad ahí. Segundo, rotar hacia posiciones de más alta calidad y que nos den más certeza en el mediano plazo. Y tercero, tomar posiciones en bonos indexados a inflación, que sabemos que en la medida en la que las expectativas de inflación aumenten en las economías globales, estos bonos nos van a proteger mejor. Excelente, excelente, Daniel. Creo que es muy importante para nuestros clientes saber que PIMCO como gestor
tiene claramente identificado y medido los riesgos que podrían afectar el desempeño del fondo y que además está tomando medidas para anticiparse los mismos y para enfrentarse de la mejor manera a estos eventos. Una última pregunta por mi lado. Estamos un poco con el tiempo y quiero dar espacio para algunas preguntas de nuestros clientes que se están haciendo llegar en gran número por el chat. Y creo que la pregunta que te voy a hacer es un poco la pregunta del $1.000.000, ¿no? La pregunta que todos queremos hacer: ¿qué esperamos para lo que queda del 2022? ¿No? ¿Qué podemos esperar con el rendimiento del fondo, tanto para aquellos clientes que ya nos depositaron su confianza y están invertidos en el fondo, como para aquellos que a lo mejor nos pueden estar escuchando y pensando y evaluando si es un buen momento para invertir en renta fija? Perfecto, es una muy buena pregunta y definitivamente es la pregunta del millón, pero yo creo que acá podemos responderla con esta diapositiva que estoy mostrando. Y como decía Daniel, en los bonos hay dos fuentes realmente de retorno. Una fuente de retorno es el cupón y otra fuente de retorno es finalmente cómo se mueva en el tiempo ese precio al que uno compró ese bono. Porque en algunos casos uno compra el bono a 100, como decía Daniel, pero en algunos casos uno puede comprar el bono incluso por debajo de 100, por lo cual el retorno hacia adelante en términos de precio puede ser más atractivo. Entonces, lo que estamos pensando nosotros hacia adelante es que en la medida en la que las tasas han aumentado en los mercados de renta fija, se han abierto mejores oportunidades en el sentido en el que hoy en día el fondo está comprando papeles que están ofreciendo tasas más atractivas que solamente hace un par de meses. Entonces, para los clientes que están invertidos ya en el fondo, efectivamente hacia adelante nosotros vamos a poder capitalizar esas tasas más altas que estamos consiguiendo hoy en día en los bonos en el mercado. Y adicionalmente, teniendo en cuenta, como explicaba muy bien Daniel, que los bonos siempre en su vencimiento tienden a ese precio de 100, en la medida en la que los papeles que nosotros tenemos en el portafolio no entren en un default, pues la recuperación del precio se va a dar simplemente por construcción, de manera muy natural. Entonces, lo que nosotros estamos esperando en el resto del año es que efectivamente tengamos una recuperación en esos niveles de precio a medida que se va disipando un poco este ruido del conflicto entre Rusia y Ucrania principalmente, y que además esos niveles de tasa más alto pues nos permitan capitalizar ese devengo o esos intereses en el tiempo con unas tasas más atractivas. Y esto lo que nos deja es con un panorama en el cual deberíamos tener un rebote interesante en términos de rentabilidad en los próximos 12 meses, que para inversionistas que ya estén en el fondo pues simplemente serían una nueva señal de que efectivamente el fondo va a seguir cumpliendo con sus objetivos de rentabilidad como lo ha hecho en los últimos 10 años. Y para nuevos inversionistas en el fondo, pues también es una señal de que hoy en día nos encontramos con unos buenos momentos de entrada para una estrategia como estas, dado los mejores niveles de tasa de interés. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que con esto podemos dar por finalizada la primera parte del webinar y pasar a la ronda de preguntas que nuestros clientes muy gentilmente nos han hecho llegar a través del chat. Y están los temas comunes de los cuales hemos hablado un poco durante este webinar en las preguntas, y un poco te las paso. Creo que la primera podría ser para ti, Daniel Arias. Tengo dos Danieles el día de hoy. La pandemia y la turbulencia política, nos dice un cliente, han impactado fuertemente la protección del patrimonio. ¿Cuál creen que sea el impacto si la guerra en Ucrania se globaliza y dura mucho tiempo? Y quizás amarro esta con otra que tú ya has respondido parcialmente, que es: ¿cuál va a ser la estrategia a seguir para PIMCO para este 2022 con todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia? Sí, muy buenas preguntas, la verdad. Y empezaría por mencionar que efectivamente nuestro caso base dentro de PIMCO no es que este conflicto se expanda de una manera importante por fuera de la localización de Europa, y no es nuestro caso base de que entremos en, digamos, una tercera guerra mundial donde estén involucrados potencias globales de la economía. Y creo que el pronunciamiento que ha hecho China al respecto de sus apoyos a Rusia dan mucha tranquilidad de que efectivamente
China no va a estar respaldando consistentemente estas acciones bélicas por parte de Rusia, por lo cual nosotros no le asignamos una probabilidad alta de que este evento se desate. Por supuesto que de darse tendría unas repercusiones importantes sobre los precios de los activos en los mercados, pero no es nuestro escenario base. Ahora, dicho esto, sí, lo que hacemos nosotros dentro de PIMCO para gestionar portafolios siempre es trabajar con un caso base, pero tener muchos otros escenarios y asignarle probabilidades a esos escenarios, ir moviendo el portafolio y ajustando el portafolio en la medida en la que vemos que esas probabilidades van cambiando. Entonces, como nosotros sí esperamos que en los próximos meses ya haya una resolución al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que vamos a hacer es pacientemente ir moviendo algunas inversiones hacia aquellos segmentos, como les comentaba, donde tenemos más convicción, pero donde nos sentimos también más tranquilos de que el capital va a estar protegido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien estamos esperando que el conflicto entre Rusia y Ucrania empiece a disiparse en los próximos meses, no vamos a entrar de primerazo, como lo decimos en Colombia, a invertir fuertemente en mercados emergentes, por ejemplo, sino lo que vamos a hacer es seguir manteniéndonos en esos sectores de más alta calidad, como lo son tesoros, titularizaciones hipotecarias, para poder ir poco a poco retornando a esa senda de protección de capital en el tiempo, en el fondo. Perfecto. Daniel Arias, otra pregunta que creo que puede estar dirigida a ti. Nos preguntan, ¿cuál crees que sería el comportamiento de la renta fija internacional ante las subidas de tasa que se darán o que se darían en el año, y si esto ya está incorporado en el precio de los activos? Sí, súper buena pregunta, porque yo creo que acá lo más importante cuando uno mira los movimientos de las tasas en el mundo no necesariamente es qué están haciendo los bancos centrales, sino realmente qué es lo que el mercado ya incorporó en los precios, porque al final el mercado, como ustedes saben, tiende a anticiparse en las tendencias económicas, y cuando los bancos centrales empiezan a hacer cosas, en muchos casos los mercados ya incorporaron eso en los precios de los activos. Y lo que estamos viendo es que efectivamente, y hablando puntualmente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que hoy tuvo ya una decisión de subir por primera vez la tasa de interés desde el año 2018, vemos que los anuncios que tomó el banco hoy día estuvieron muy en línea con lo que ya habían pronosticado o incorporado en los precios de los activos, los mercados en las últimas semanas. Dicho esto, nosotros no estamos anticipando que de aquí en adelante haya movimientos muy fuertes por el lado, por lo menos, de tasa de interés en los precios de los bonos, teniendo en cuenta que gran parte del movimiento que se estaba esperando de la Reserva Federal ya se dio. Como les dije ahorita, siempre hay que ver los distintos escenarios. Si tenemos un escenario donde las materias primas consistentemente se quedan arriba y eso genera mayores presiones inflacionarias de las que hoy en día se están esperando, es posible que haya más subidas de las que hoy en día ya se incorporaron en los precios, y eso sí podría generar un poquito de movimiento, pero ese no es el escenario base nuestro escenario base es que ya lo que está incorporado es lo que se anunció, y por lo tanto de aquí en adelante deberíamos tener un poquito más tranquilidad por ese lado. Excelente, excelente, Daniel, porque habían varias preguntas en el mismo tenor, ¿no? Además, con la novedad de, como tú bien has mencionado, de la subida de tasa de la Reserva Federal el día de hoy. Daniel Morales, quizás esta pregunta tú nos puedes apoyar, y creo que también ha sido mencionada por Daniel Arias, es un poco cuál es el principal riesgo que verías para el mercado de renta fija global, y qué probabilidad de ocurrencia le asignarías si tuvieras que hacerlo. Creo que coincido con Daniel en que el principal riesgo que enfrentaríamos sería un recrudecimiento de la situación entre Rusia y Ucrania, que genera dos temas, ¿no? Bueno, el recrudecimiento llegando pues a un enfrentamiento militar entre potencias, ¿no? Que genera pues un riesgo nuclear importante de consecuencias devastadoras para todo el planeta, ¿no? Por un lado, ¿qué generaría un escenario de ese tipo? Pues un incremento nunca antes visto de los precios de las materias primas a nivel global. Probablemente veamos precios de combustibles y granos. ¿Y eso por qué? Porque Rusia es un país productor importante en lo que es petróleo y gas natural. Y por otro lado, granos como por ejemplo el trigo, ¿no? Donde Ucrania y Rusia pues tienen una participación en la producción global que es importante, que van a volar por las nubes, y eso va a generar una escasez global de estos insumos, generando obviamente una presión al alza de la inflación. Y cuando la inflación sube,
ya lo ha comentado también bastante bien Daniel, los precios de los bonos tienden a caer, no se tienden a golpear de manera importante. Eso por un lado. Y por otro, obviamente si la guerra se vuelve mucho más abierta, que ya abarca otros territorios, eso puede afectar mercados donde las empresas en los cuales puede uno estar invertido a través de un bono puedan verse afectados, la calidad crediticia se puede ver afectada, todo esto que habíamos comentado al inicio de mi presentación, que es la capacidad para generar utilidades, para tener siempre esta capacidad de pagar sus deudas a tiempo, ¿no? Si no hay utilidades porque no se vende, porque los mercados están, bueno, las familias no compran y las empresas no invierten, porque estamos en guerra todos, obviamente pues va a haber un deterioro ahí en la capacidad crediticia y calidad crediticia, y esto pues obviamente va a afectar ya estructuralmente a los precios de los bonos, ya no sería pues algo transitorio. Ese escenario de riesgo, sin embargo, hay que ser completamente sinceros, lo vemos con una probabilidad muy baja, ¿no? Coincidimos en el view que ha dado Daniel de que, por un lado, China ya ha demostrado que no va a seguir hasta el fin del mundo a Rusia en esto, ha tomado una posición un poco más distante. Y por otro lado, los países de Occidente también han trazado una línea en la arena, ¿no? Prácticamente divisoria, indicando desde un inicio que no tiene ningún interés en intervenir militarmente de forma directa. Lo hacen y se ha hecho en el pasado, y digamos, esto no dista de lo que ha pasado, de la usanza típica del derecho internacional en tiempos de guerra, de que un país puede ayudar a otro vendiendo armas, ¿sí? Brindando asesoría, ¿sí? Pero eso no se considera como una intervención militar directa, es decir, un soldado norteamericano, por ejemplo, que vaya a Ucrania y pelee, no a nombre del Estado, ¿no? Como una decisión estatal. Entonces, si esta situación está fuera de discusión, y estuvo fuera de discusión desde el mismo día de la invasión a Ucrania, creo que fue el 27, 28 de febrero, ese mismo día de la invasión, a las 2 de la tarde, el presidente Biden dio una conferencia de prensa y dijo literalmente, Estados Unidos no va a reaccionar de manera militar ante esta invasión, lo que prácticamente nos dijo Biden, y Europa lo está reconfirmando, es Ucrania está por su cuenta, harto y práctico, y eso en la práctica, ¿qué hace? Reduce significativamente la probabilidad de que haya un enfrentamiento bélico entre potencias, ¿no? Con consecuencias nucleares nefastas. Entonces, este escenario que había comentado, que igual lo podemos comentar, igual podemos dibujarlo y caracterizarlo, tiene una bien baja probabilidad de ocurrencia en estos momentos, ¿no? Más aún considerando que cada vez más se ven señales de posible paz, ¿no? Ya están el día de mañana una cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, ya el presidente de Rusia prácticamente, de Ucrania, perdón, ha dado cuenta de que muy probablemente cedan a las presiones que vienen haciendo los rusos. No hay mucho que negociar, es un país que está invadido, no hay capacidad de negociación, así que muy probablemente tengamos una solución pronta que ahorre ya mucho costo humano, que es el que hemos visto hasta ahora. De acuerdo, Daniel. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta y nos dicen, el fondo de fondos, esta quizás la tomo yo, el fondo de fondos deuda IG no reparte cupones a los participantes. ¿Qué sucede con los cupones? Y acá quizás comentar que dentro de nuestra oferta nosotros tenemos 2 vehículos dedicados que invierten mayoritariamente en instrumentos de renta fija con clasificación crediticia investment grade. De la mano de PIMCO tenemos el fondo de fondos distributivo IG, que cada 6 meses reparte un beneficio que hoy está en 3.90% tasa anual. En el caso del otro vehículo que tenemos, que invierte mayoritariamente en activos con clasificación crediticia de grado de inversión, se trata de un fondo acumulativo, que creo que es al cual el cliente nos está haciendo referencia. En el caso del fondo acumulativo, los cupones que se generan dentro del fondo efectivamente no se reparten, sino que se reinvierten dentro del mismo fondo. Y lo que eso genera es un aumento en el precio o el valor cuota del fondo. Es decir, la rentabilidad la vamos a ver también, solo que en lugar de a través de una distribución, lo vamos a ver a través de una apreciación en el valor cuota. Creo que estamos un poco con la hora. Yo le quiero agradecer de manera muy sincera a nuestros clientes por sus preguntas y a nuestros grandes expositores por su exposición, para la redundancia, y por sus respuestas.
casi como cierre, quiero resaltar la importancia de siempre invertir en soluciones de inversión que estén de acuerdo con nuestro perfil de riesgo y además de siempre respetar el horizonte de inversión recomendado, porque como hemos visto, coyunturas negativas existen. Daniel nos mostraba en la primera diapositiva, correcciones se dan, pero es muy importante mantenerse invertido durante el horizonte de inversión de manera tal que le demos a los activos la oportunidad de recuperarse y entregar el verdadero valor que pueden proveer. Nuevamente, les agradezco a todos su participación el día de hoy. La verdad es que ha sido un gusto para mí poder moderar este webinar y les recuerdo a nuestros clientes que si tienen cualquier necesidad de inversión, no duden en contactarse con su funcionario asignado para coordinar una reunión con el equipo de asesoría de inversiones. Cuídense mucho y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.